Como primera instancia, es importante tener en cuenta que toda gran literatura es producto de un diálogo previo. Ahora bien, a mediados del siglo XX, la literatura a cargo de artistas como Aurelio Arturo y Jorge Gaitán Durán presentó un cambio significativo, porque lo que inicialmente fue un diálogo realizado en los cafés de Bogotá, ahora pasó a ser un diálogo realizado en México durante el exilio, en donde cada uno de estos artistas estaba obligado a reinventar el país que habían dejado lejos en medio de la nostalgia. Esto indicaba que Colombia, por medio de todos los lenguajes del arte, trataba de alguna manera de descifrar el enigma después de todas las tormentas y horrores del medio siglo que cada día le hacían cuestionarse aún más respecto a lo que había acontecido. En consecuente, surge un proyecto de civilización. Sin embargo, el panorama del mismo en ese entonces era bastante desalentador porque el ejército capturaba a los bandidos de una manera ostentosa hasta el punto en que eran capaces de exhibir la agonía de los capturados en volquetas y furgonetas para dar cuenta al pueblo colombiano de cómo se estaban pagando las culpas y corrigiendo los males de la sociedad. En cuanto al aspecto político, el conservatismo comprendió que su acceso al poder estaba absolutamente garantizado, mientras que los liberales, al ver asegurada la alternación del poder, se dedicaron a perseguir a los guerrilleros que ellos mismos se habían encargado de patrocinar. El conflicto del cual hacían parte estos grupos al margen de la ley solo había provocado que la gente cada vez pidiera un poco más de tranquilidad, hasta el punto en que muchos campesinos prefirieron permanecer en situaciones de extrema pobreza y condiciones precarias antes que volver a las tierras o al campo del que ellos provenían y que había quedado marcado con sangre y múltiples cadáveres gracias a dicho conflicto. Como producto de esta guerra, el viejo país de los bambucos y pasillos había muerto. Sin embargo, regiones del territorio colombiano como los litorales del Caribe y del Pacífico, donde el conflicto no había afectado, se intensificaron las formas de expresión respecto a sus tradiciones y costumbres. Prácticamente su folclore estaba intacto, pero el país estaba sufriendo. Desde finales de los años 40, nada ni nadie le había dado tanta alegría como lo hizo las cumbias de José Barros y las parrandas de Crescencio Salcedo, quien compuso Yo no olvido del año viejo, La Múcura y El hombre caimán, canciones que aún hoy el país año tras año las sigue oyendo y bailando porque son una huella de la pérdida Arcadia campesina. Por otro lado, para Colombia, la música de paseos y porros significó la oportunidad de trabajar para olvidar por todo el doloroso pasado que hasta ahora había atormentado al pueblo. Colombia se sentía capaz de dejar eso atrás y pensar en su futuro. Las cumbias de Lucho Bermúdez y el tango colombiano Lejos de ti, compuesto por Julio Erazo, llenaron de alegría los sitios y las calles del país para dar inicio a una nueva época. En 1960, a orillas del Magdalena, la música que brotaba del clarinete de Juan Madera fue capaz de contagiar alegría a las parejas que bailaban este tipo de música. En un principio, las obras de Juan Madera eran solo instrumentales, pero luego Wilson Choperena le propuso una posible letra para su melodía. A partir de ahí, nació la canción denominada La Pollera Colorá. Esto fue el comienzo de la década más feliz en medio de un siglo espantoso para Colombia. La culminación de la guerra contribuyó a que se diera inicio a un mejor futuro, mas sin embargo, la realidad era que el conflicto no había terminado. Solo hizo una pausa, pero eso indicaba un florecer para Colombia, lo que provocó que las ciudades se expandieran. El horror del periodo de la violencia pasó a un plano de imaginación en el que se convirtió en el tema central de las radionovelas, cuentos de espantos y novelas urbanas. No se le consideraba una peste colectiva, sino un aspecto relatado en el lenguaje del arte por medio de los teatros y las parodias realizadas en este, los programas de humor en la televisión, entre otros. Posteriormente, la llegada de los años 70 significó para Colombia la década de la juventud, un hecho que coincidió con el final de la propia guerra. Durante este momento se presentó una vivacidad intelectual que abarcaba las perspectivas reflexivas sobre el país de Estanislao Zuleta y Mario Arriba, por ejemplo. A Colombia también arribó Marta Traba,
una argentina inteligente que fue capaz de llamar la atención sobre el despertar del arte juvenil colombiano. Ella se caracterizaba por no valorar los lenguajes de lo tradicional, por lo que rechazó a artistas como Carlos Granadas, que era un pintor indignado en materia de la violencia. Sin embargo, Marta Traba estaba embriagada de optimismo, pero sobre todo de juventud.